Hoy trataremos el tema la crisis neoliberal en América Latina ante los gobiernos nacionalistas. Para los Estados Unidos, Latinoamérica es su área de contención de su estrategia geopolítica desde los tiempos de la doctrina Monroe. Este nuevo imperio estaba acostumbrado a imponer a sus presidentes o generales para controlar así sus intereses de explotación económica e industrial en nuestro continente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo conoció dos grandes potencias con dos relatos diferentes de la historia, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por una parte, el capitalismo, regulado por el libre mercado y una economía de consumo que presumía de libertades para comprar y donde se es alguien cuando se tiene. En contraparte, el socialismo, regulado por el control del Estado sobre la economía y la propiedad, empoderando a las clases populares mediante un gobierno sectorial de campesinos y obreros. Esta lucha ideológica, por su propia naturaleza opuesta, generó una confrontación, dando origen a fenómenos violentos y revoluciones en todo el resto del siglo XX. Restaba un tercer mundo que podía disponerse a elegir su modelo de desarrollo en base a estos dos sistemas, mediante mecanismos generalmente democráticos o mediante conflictos armados. América Latina, siempre sometida a los intereses del vecino del norte, que descaradamente lo define como su traspatio o patrio trasero. Tras la división del mundo en ideologías, los países capitalistas, encabezados por los Estados Unidos, no estaban dispuestos a permitir una subversión contraria a sus intereses de explotación de los recursos naturales y a sus privilegios fiscales en sus países avasallados. Por ello, creó la Organización de Estados Americanos, una especie de juez y policía que tiene el poder de legitimar elecciones y que decide qué país cuenta con un gobierno democrático o autoritario. Por otro lado, la asistencia de la Escuela de las Américas para formar y forjar agentes infiltrados militares en cada nación latinoamericana parecía ser una solución violenta ante una posible y remota crisis en el supuesto de que los intereses comunistas pudieran tener un campo de cultivo. Esta primera contención tuvo su primera crisis cuando, en Guatemala, se manejaron políticas nacionalistas y progresistas, ordenando con ello el derrocamiento del gobierno democráticamente electo, entrando el mecanismo regido por el control autoritario de la dictadura. Los regímenes autoritarios latinoamericanos solo favorecían a las clases oligopólicas, grandes corporaciones transnacionales en el ejercicio del poder. Las clases menesterosas eran explotadas y mantenidas en la miseria y la desigualdad sin ninguna posibilidad de desarrollo real. Para 1959, el efecto de dicho germen se da en la Revolución Cubana, donde las tropas revolucionarias derrocaron al dictador Batista, a un tiro de piedra de la frontera marítima continental de los Estados Unidos. El descuido norteamericano de Cuba buscó formas toscas de mediación, considerando la asfixia económica y asistencial al nuevo gobierno cubano, con el propósito de generar una crisis de gobierno y en espera de un derrocador o traidor. Nunca consideraron que Cuba se aliaría con la Unión Soviética, obteniendo un mejor trato y desarrollando una defensa, consistente en la instalación de misiles nucleares prácticamente en las narices de Washington. Las cosas cambiarían. La estrategia del bloqueo y asfixia solo consolidarían al régimen socialista de Cuba, haciendo más radical su postura y contando con el apoyo y simpatía del tercer mundo. Ante una posible infección comunista en América Latina, los intelectuales norteamericanos tuvieron que reconocer que el sistema capitalista creaba desigualdad y pobreza para generar una base de conflicto para la insurrección.
por lo que emprendió en la administración Kennedy con un programa denominado Alianza para el Progreso. Sí, esa misma alianza que pregona nuestro presidente y que ha logrado calmar los ánimos y animadversión del poder estadounidense. ¿Pero por qué? La Alianza para el Progreso impulsa el desarrollo social y económico de las clases populares. Brindó también financiamiento para que las naciones del continente pudieran llevar a cabo el desarrollo de dichas políticas, quitando ese rostro tiránico del capitalismo. Impulsó políticas económicas de crecimiento sostenido para cada nación. Logró el establecimiento de gobiernos democráticos y el fortalecimiento de los organismos electorales. Lograron controlar la inflación o deflación mediante la estabilidad en los precios. Increíblemente, promovió la reforma agraria. Este eficiente disfraz industrializó y estableció centros comerciales similares a los de cualquier país de primer mundo capitalista. Una economía de mercado donde la felicidad pudiera ser comprada mediante el consumo de mercaderías. Con ello, apareció una invasiva mercadotecnia de marcas norteamericanas en medios masivos de comunicación. Al parecer, esta fórmula dio un resultado formidable. Se debilitaron los partidos de izquierda, mejoraron las condiciones de vida de la población, se tenía entretenimiento, una vida pacífica y libre de conflictos. Una táctica, por supuesto, abiertamente anticomunista, que gradualmente fue abandonada tras el asesinato de Kennedy, y las cosas no mejorarían más para América Latina. Los procesos de desatención social y económica a las clases populares, que son mayoría en el continente, detonaron en la revolución sandinista que llevó a Nicaragua a convertirse en la segunda Cuba con Daniel Ortega al mando. En 1983, un gobierno emanado de las clases populares nació en Granada, una pequeña isla del Caribe, donde Bishop realizó un levantamiento popular. Con la revolución del pueblo, las tropas leales a la dictadura lograron detener este avance y detuvieron y secuestraron a Maurice Bishop, ocasionando una insurrección popular, motivo suficiente para el abuso de la fuerza por parte de los Estados Unidos al invadir este país y establecer de nuevo un gobierno títere. Nada había cambiado en América Latina en todos estos años. En 1989 se colapsaba el principal rival de los Estados Unidos y del mundo capitalista. La Unión Soviética desaparece y con ella su influencia, causando con ello una crisis económica, política, intelectual, cultural a nivel mundial. Esta época causó indefiniciones y trajo consigo que la fuerza que impulsa el capitalismo global no tuviera una contención que la frenara. Nacía así el neoliberalismo y América Latina era un excelente campo de experimentación para los teóricos y científicos de la élite yanqui. Pronto, se instaura la política del libre mercado global, la famosa globalización que abría los mercados y eliminaba los aranceles con el propósito de modernizar a los pueblos latinoamericanos. El Estado mixto y la economía fueron sentenciados con ello a muerte. Se le privó al Estado de toda clase de empresa paraestatal y de los monopolios públicos, pues estos se remataron a nuevos inversionistas y capitalistas ligados, por supuesto, al poder hegemónico de los Estados Unidos. Los partidos de izquierda perdieron el apodo de comunista, socialista y buscaron un nuevo horizonte rumbo al centro, permitiendo una convivencia con la empresa privada y algunos elementos de la derecha. Se implementaron medidas populistas para subsidiar a los más pobres con apoyos asistenciales, por supuesto, partidarios. Una lucha integral contra los logros obreros y campesinos, modificaciones a leyes que debilitaron cualquier tipo de resistencia obrera o campesina. Este salvaje modo de capitalismo que sufrimos los latinoamericanos con el terrorismo fiscal, el control de flotación cambiario, el manejo del Banco Central Independiente, gobernado por intereses oscuros y especulativos de origen transnacional. Según las cifras de CEPAL,
La consecuencia del neoliberalismo en América Latina fue un aumento de la pobreza, un brutal desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los impuestos, errores financieros, corrupción y el aumento del narcotráfico. Pronto, América Latina perdía per cápita el 13% del consumo. El Producto Interno Bruto per cápita bajó menos 1.8%. El 62% de la población vivía en condiciones de elevada pobreza. El Banco Mundial señalaba las siguientes alertas. 42% de los habitantes no tienen acceso a instalaciones sanitarias. 30% no cuentan con electricidad. Por lo tanto, fue una década perdida para nuestro subcontinente en el cual sus países incrementaron su deuda externa. Como es toda una costumbre, las experiencias históricas del siglo XIX y principios del XX fueron totalmente ignoradas en relación al ejercicio de políticas liberales. Cuando todo se rige por el libre mercado, siempre se van a desencadenar crisis, como fueron el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, depresiones económicas, entre otros problemas. Para el siglo XXI, Hugo Chávez gana la presidencia de Venezuela de forma democrática y arrolladora, decretando el socialismo del siglo XXI, en abierta cooperación con Cuba, y las consecuencias no se hicieron esperar. Primero, se intentó de forma democrática de eliminar a Chávez del mando. Luego, una serie de intentonas golpistas para derrocarlo, en las cuales el líder siempre salió avante. Por lo tanto, Venezuela le duele mucho a los Estados Unidos, a sus intereses corporativos y a la cúpula industrial militar de los estados, pues Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Los conflictos actuales contra países latinoamericanos con gobiernos progresistas son notables y repiten un patrón sistémico: golpe militar, golpe judicial, golpe legislativo, que han llevado a presidentes influenciados por Cuba y Venezuela a ser derrocados o derrotados en elecciones. Grandes recursos económicos se gastan en medios para desinformar y destruir cualquier probabilidad de éxito de estas naciones. El neoliberalismo entró en crisis con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el triunfo de partidos ultranacionalistas de derecha o izquierda en el mundo, el avance de gobiernos latinoamericanos nacionalistas. El nacionalismo y proteccionismo con la victoria y gobierno de Trump, el empoderamiento de Vladimir Putin en Rusia, junto con el poder creciente de China, han creado un nuevo sistema multipolar que ha entrado en guerra económica severa, con restricciones, aranceles, contramedidas que apuntan a una nueva crisis que parece tomar una nueva careta posmoderna o posneoliberal. Sin duda alguna, el ciclo de pobreza lleva al empoderamiento nacionalista. Fuerzas globales lo derrocan, instaurando regímenes a modo. Luego sigue la alternancia, pero el desarrollo sustentable no se nota. Lads, fucking wounds! Down. Good.